vamos a terminar el librito 2. ¡Qué emoción! Niños de Celebración Kids, hemos aprendido tanto, pero lo que más deseo es que ustedes aprendan a platicar con Dios todos los días y a leer la Biblia todos los días. Por eso cada vez les pregunto, ¿cómo te fue esta semana con tu aventura diaria con Dios? Es de poquito en poquito. Recuerda, no podemos crecer espiritualmente así súper rápido. Todos los días, así como la comida, ¿verdad? Tenemos que comer poquito, 3 veces al día o tal vez 5 veces, dependiendo de la cantidad. También en la Biblia tenemos que comer poco a poquito la palabra de Dios para crecer y ser fuertes espiritualmente. Y no se diga, el memorizar la palabra de Dios es tan importante. Por eso, esta semana terminamos con Primera de Pedro 5:7. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cómo? No los escucho. Echando, muy bien, echando toda vuestra ansiedad. Muy bien. ¿Sobre quién? Sobre Él, sobre Dios, porque Él, ¿qué dice? Tiene que cuidado de vosotros. Hay que entregarle a Dios nuestros problemas y nuestras ansiedades. Y por 2 semanas vamos a estar aprendiendo ahora Jeremías 29:11. Este es un versículo donde Dios nos está diciendo algo muy bonito y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. O sea, dice Dios, pensamientos de paz. Dios quiere que tengamos paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a platicar de eso por 2 semanas de este texto en Jeremías. Y las preguntas continúan en Celebración Kids con nuestro librito. Y la semana pasada, el domingo, estuvimos platicando de esta pregunta: ¿me puede Dios ayudar a llevarme bien con mi madrastra o padrastro y mis hermanastros? Una pregunta muy difícil, y yo sé que la mayoría de ustedes no tienen padrastro y madrastra, pero tienen amiguitos que tienen esta circunstancia en su hogar. A lo mejor tienen un hermano mayor que no es hijo de su mamá y de su papá, sino que de otro matrimonio anterior. Sucede, pero siempre nos debemos de llevar bien y debemos de pedirle a Dios que nos dé amor por ellos, no importando quiénes son. Recuerda que si tienes una hermanastra o un hermanastro, es porque así lo decidieron los papás, y tú no tienes que preocuparte, sino lo único que tienes que hacer es amarlos y decirle a tus amiguitos que se encuentran en esa circunstancia que lo más importante es que ellos siempre se porten bien y que sean amables con todos los miembros de su familia. Otra pregunta de esta semana: ¿debo avisar a alguien que me toca en lugares inadecuados? Sabemos que nosotros, los humanos, Dios nos dio sentimientos y nosotros mostramos nuestros sentimientos a las personas que queremos mucho al abrazarlos, como vemos aquí este niño abrazando a su mami, y tenemos muestras de cariño, a veces palmadas en la espalda, a veces nuestra mamá nos hace piojito en la cabeza, ¿verdad? Y nuestros amigos a veces nos abrazan. Hay maneras de mostrar el sentimiento del cariño, del amor, pero también hay partes privadas que nadie debe de tocar, que son tus partes, y son partes que dentro del matrimonio, algún día cuando te cases, vas a poder compartir con tu esposo o con tu esposa, pero nada más. Nadie te debe de tocar. Por lo tanto, si esto sucede, no importa quién esté haciendo esto,
a ti, tú debes de avisarle a un adulto y debes de no tener miedo, porque los que están mal son ellos, no tú. Y recuerda que no es tu culpa. La culpa es de las personas que te están agrediendo o que están haciendo cosas incorrectas. Por lo tanto, no se te olvide, si esto sucede inmediatamente, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Tú debes de comunicarlo a un adulto. ¿Le importa a Dios si hay violencia en mi hogar? Claro que sí. Dios no quiere que vivamos en una casa, en un hogar donde hay problemas, pero luego sucede porque a veces el papá se enoja o la mamá, o a veces los papás tienen un vicio o tienen algún problema muy grave y por lo tanto hay violencia en la casa. Yo espero que la mayoría de ustedes no tengan este tipo de hogar, pero van a tener amiguitos en la escuela o primos que están pasando por cosas muy difíciles. Por lo tanto, si tú te encuentras en esta situación, platícalo con un adulto de confianza. Díselos para que esto se pueda resolver. Y si tienes un amigo, un primo o a alguien que esté en esta situación, debes de aconsejarles que deben de pedir ayuda, porque Dios quiere que vivan tranquilos y en amor y con paz en el hogar. ¿Me cuidará Dios si mi familia no tiene casa? A veces pasa, y especialmente en tiempos difíciles económicos, las familias a veces tienen que salir y se tienen que ir a vivir con otra familia, mientras que encuentran dónde van a vivir para poder pagar la renta. Y no importa dónde esté tu familia, si con familiares o con tus tíos o con tus abuelitos, no importa dónde esté tu familia, de todas maneras son una familia y Dios proveerá y les dará todo lo necesario para poder encontrar un lugar donde puedan vivir como familia, porque cada familia debe de vivir sola, no debe de haber muchas familias en una sola casa. Cada casa debe de tener una familia para que puedan vivir correctamente y tomar decisiones juntos, sin tener otras personas que puedan causar problemas. Otra pregunta muy importante, porque como cristianos la palabra fe es muy importante. Y dice la pregunta, ¿qué es la fe? Pues el devocional está muy bonito y nos dice exactamente lo que es la fe, y es confiar en Dios completamente. Es decir, Dios, yo te creo todo, yo voy a hacer todo lo que tú me dices porque yo sé que tú estás bien y en lo correcto. Dios nos puede ayudar, si tenemos fe, a sobrellevar los problemas de nuestra vida. Si tenemos fe, o sea, si creemos en lo que Dios dice. También necesitamos fe para decirle no al pecado. Tenemos que creer que Dios nos va a dar las fuerzas para poder decirle no a las cosas que Dios no quiere que hagamos. Y también necesitamos fe para confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Tenemos que reconocer que Él es bueno, y para reconocer que Él es bueno necesitamos tener fe. Es muy importante que nuestra confianza esté puesta ¿en quién? En Dios. Y por eso la última pregunta de esta semana decía, ¿por qué debo de confiar en Dios? Otros dirán, ¿para qué confiar en Dios? ¿O cuál es la razón de que debo de confiar en Dios? ¿O por qué sé que puedo confiar en Dios? Porque Él nunca miente, Él es perfecto, Él es soberano y Él siempre cumple lo que va a decir. Y además, ¿saben qué? Lo más bonito es que Él es digno de que confiemos en Él. Confiar quiere decir que nos ponemos en sus manos, como vemos aquí en esta ayuda, y como que aunque tuviéramos los ojos tapados, la
fe es creer en cosas que no podemos ver, pero creemos porque Dios nos lo ha dicho. La última pregunta, que es la que vamos a ver hoy con nuestros grupos pequeños, es ¿cómo puedo confiar en Dios? Y eso es lo que tenemos que aprender, a cómo confiar en Dios. Pues la confianza es muy importante. Nosotros debemos de confiar en nuestros papás y debemos de confiar en nuestros abuelitos, pero a veces nos van a decepcionar, ¿verdad? A veces van a cometer errores. Pero Dios nunca nos va a fallar. Pero saben, nosotros siempre le tenemos mucha confianza a muchas cosas. Aquí vemos un niño en su bicicleta. Cuando se sube a su bicicleta, tiene confianza en que la bicicleta lo va a llevar de un lado a otro y que va a aguantar su peso. También cada vez que nos sentamos en una silla, tenemos confianza en que esa silla va a aguantar nuestro peso y vamos a poder estar sentados estudiando o comiendo. Nosotros siempre ponemos confianza en muchas cosas, y a través de los años los científicos y los ingenieros han estudiado mucho acerca del peso y de la masa y de lo importante que es el peso. Por ejemplo, en un carro, si es un carro para 6 personas, debe de aguantar el peso de 6 personas grandotas. ¿No han visto en los elevadores que dice no más de 6 personas, no más de 4 personas? Porque el elevador está calculado por ingenieros, por científicos, para que pueda aguantar el peso. Y cuando nos subimos en un elevador, tenemos confianza en que ese elevador nos va a llevar al 4º, 5º, 10º piso, porque ya está calculado. Pues los científicos nos dicen que cada objeto tiene una masa. Y no estamos hablando de masa de galletas o de pastel o de pan, sino que es cuánta materia tiene un cuerpo. Entonces, un elefante tiene una cantidad de materia. Pero ¿saben qué? El elefante, si se va a la luna o si se va a Marte, tiene la misma materia. Claro, no vamos a enviar un elefante a Marte ni a la Luna, pero es una manera de explicarles que no importa dónde esté el elefante, va a tener la misma masa. Pero no solamente tiene que ver con la masa, sino también el peso. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. Por lo tanto, un elefante puede pesar 6,000 kilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 kilos. Impresionante. Pues, ¿qué creen? Como la gravedad en la Luna es muy diferente, en la Luna solamente pesaría 1,000 kilogramos. El peso varía dependiendo de la gravedad. ¿Y se acuerdan que hablamos de la gravedad? La gravedad es esa fuerza que tenemos en nuestra tierra, que Dios ha puesto para mantenernos parados en la tierra. Y todo lo que sube, cae. Y todo lo que tengo aquí, si lo dejo caer, cae hacia abajo. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. La gravedad es muy importante en esta tierra, pues la gravedad nos ayuda para saber cuál es el peso, porque tiene que ver con esa fuerza a la cual todos tenemos, o todo cuerpo en la tierra tiene hacia el centro. El astronauta, cuando va a la luna, ¿qué creen? No se puede parar. Tiene que flotar porque no hay gravedad en la luna como hay aquí en la tierra. Por lo tanto, el astronauta pues parece que está pues casi volando sobre la luna. Entonces, siempre ha habido varias maneras de medir el peso y la masa. Y en la Biblia, la primera vez que vemos que se habla de medidas o de cosas así, está en Génesis 23:15. Y esto es cuando Abraham, pues sucede que su esposa Sara muere y él tiene que buscar una tumba o una cueva o un lugar donde enterrar a su esposa. Y entonces él está buscando un lugar que pueda él
comprar. Y dice, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. Aquí vemos que la tierra tiene un costo y el costo es de 400 ciclos de plata. Son ciclos, no son pesos, no son dólares, no son otras monedas de las cuales nosotros estamos acostumbrados, sino que en ese tiempo usaban los ciclos. Y el ciclo era una unidad monetaria de peso, tenían unas piedritas que eran de un ciclo y dependiendo de qué es lo que estaban vendiendo o comprando, entonces ponían estas piedritas en la balanza para poder saber cuánto les iban a dar. Y estos ciclos los hicieron de plata después y los hicieron de oro. Y sabemos que José, el de la Biblia, sus hermanos lo vendieron por 20 ciclos de plata. Y después sabemos que el Señor Jesucristo fue vendido por Judas por 30 ciclos de plata. Esta es la manera en que medían cosas, pero desde el principio Dios era muy celoso acerca de las medidas de peso. Y en Proverbios, donde tenemos consejos de sabiduría, Dios nos dijo desde hace muchos años, el Señor reprueba las balanzas falsas. A Dios no le gusta que tengan el peso equivocado o que las balanzas tengan trampa, porque Él aprueba o dice y aprueba las pesas exactas. Para Dios es muy importante que no hagamos trampa con las balanzas, que la gente que vende cosas nunca haga trampa, que 1 kilo sea 1 kilo, que 1 litro de gasolina sea 1 litro de gasolina. Para Dios es muy importante que sea la gente exigente en cuanto a lo que está vendiendo. Entonces usaban el ciclo para cosas chiquitas, pero también pues tenían que vender cosas grandes. Entonces también en la Biblia vemos que había el talento. El talento eran 3,000 ciclos, o sea, muchos ciclos para vender cosas que eran mucho más grandes. Pero ahora ya tenemos las medidas contemporáneas, muy diferentes a lo que se hacía antes. Todo esto se fue desarrollando para hacerlo más exacto y ahora tenemos nuestras pesas que son exactas, que miden 2 kilos o 1 kilo o medio kilo, y 1 tonelada son 1,000 kilogramos. Ahí es como el talento cuando tenían cosas mucho más grandes. Ahora esa es la manera que medimos, pero hay cosas que se miden un poquito diferente con los agricultores y con los campesinos. Tenemos una paca. ¿Han escuchado de una paca? Yo creo que sí. Ese es el alimento que se le da a los animales. Entonces el agricultor, por ejemplo, siembra el heno o la cebada o el alfalfa, y entonces cuando ya crece ese alimento para los animales, los agricultores la ponen en una máquina que hace unas ruedas, unos cilindros muy grandes de paca, o la hacen en cuadros para entregarle la comida al que tiene, por ejemplo, borregos o vacas. Pues la paca no es muy exacta porque hay pacas de 20 y hay pacas de 50 kilogramos, pero esa es la manera en que los campesinos venden su producto. Ahora, hay instrumentos de medición muy modernos. Ahora ya son digitales o muy específicos, y esta balanza, por ejemplo, el azul mide la masa, la roja mide el peso, pues de cosas chiquititas, por ejemplo, en los laboratorios, y estas balanzas pueden medir el peso, por ejemplo, de un pelo, algo tan chiquitito. Y también pueden medir, estas balanzas se usan, por ejemplo, en el correo, cuando tienes que pesar una carta o cosas mucho más pequeñas. Y estas balanzas pueden, por ejemplo, ver cuánto pesa una pluma de ganso o una pluma de un
pajaritos. Son instrumentos de medición para cosas pequeñas, pero también tenemos básculas grandes, por ejemplo, para un camión o un tráiler. Abajo del tráiler está la báscula y así pueden saber cuántas toneladas tiene este tráiler de comida o de productos que está llevando de una ciudad a otra o de la fábrica a la ciudad. Y luego también hay otro tipo de básculas que tienen animales y ganado, y así es como pueden pesar a sus animales con estas básculas grandotas. Y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué hay que pesar las cosas? ¿Por qué es que siempre tenemos que estar midiendo las cosas? Es muy importante porque cuando vas en el mercado tú tienes que saber cuánto vas a pagar por cada kilo o medio kilo, por ejemplo, de plátanos. También es importante, por ejemplo, pesar a los bebés cuando están chiquitos y vas al pediatra cada mes. Tienes que saber cuánto sube de peso, porque si un bebé no sube de peso, ¿qué creen? Quiere decir que está enfermo y necesita ayuda. Nosotros también nos tenemos que pesar para asegurarnos de que no estamos pesando mucho para nuestra salud. El medir y el pesar las cosas son muy importantes. Pero hablando ahorita de cosas espirituales, les voy a decir algo que pesa mucho. Algo que pesa mucho en nuestras vidas, en las vidas de todas las personas. Fíjense lo que dice Hebreos 12:1. Quitémonos todo peso que nos impida ¿qué? Correr. Aquí estamos hablando de caminar o correr espiritualmente, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces aquí Dios nos está diciendo que nos debemos de quitar ese peso del pecado y dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, fíjense, aquí está esta ilustración. Nosotros vamos caminando en la vida y a veces tenemos un pecado que dice la Biblia, nos desacelera o nos detiene o nos obstruye para poder seguir creciendo espiritualmente. Aquí vemos a esta señorita subiendo los escalones para ser más como Dios, para llegar a estar con Dios algún día en la eternidad, pero ella está luchando con un pecado y no puede continuar creciendo espiritualmente, porque cuando tenemos pecado en nuestras vidas, eso nos separa de Dios. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle perdón a Dios. A lo mejor tú tienes un pecado en tu vida y nadie lo sabe. A lo mejor te gusta tomar cosas que no te pertenecen. A lo mejor dices palabras feas, dices groserías cuando te enojas. Esos pecados van a hacer que no puedas correr en tu vida espiritual correctamente, porque vienes arrastrando pecados. Todos tenemos que pedirle perdón a Dios. Y eso es lo bonito, que Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces ya dejas ese pecado y puedes seguir creciendo espiritualmente. ¿Cómo es Dios? Maravilloso. Siempre podemos aprender de Él en todas las cosas científicas y hasta del peso y de la masa y de las balanzas. Dios es exigente y Él quiere que cuando tú dices que vas a dar 1 kilo de plátanos, des 1 kilo de plátanos. Él quiere que cuando decimos sí, nuestro sí sea sí. Él quiere que cuando nuestro no es no, que sea no. Él es muy exigente con nosotros porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él exige que cuando decimos algo, de veras lo cumplamos y lo llevemos a cabo.
Eso nos va a dar bendición en nuestras vidas. Pero también es un Dios misericordioso, porque no nos da lo que merecemos. Nosotros merecemos castigo por hacer cosas malas, pero Él nos perdona porque es misericordioso y es compasivo. Él se preocupa por cada uno de nosotros y Él quiere que tengamos un hogar con tranquilidad y Él va a proveernos con todo lo necesario para vivir felices. Todo es cuestión de que busquemos a Dios en nuestras vidas. Por eso, continúen descubriendo cómo es Dios, porque en cada cosa que estudiamos, en cada libro que leemos, en cada versículo podemos aprender algo acerca de Dios. Continúen con su estudio.